El pastor Eddie me pidió que compartiera con ustedes. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí la tienen ahí. La misión del discípulo. Creo que todos tenemos una idea lo suficientemente clara de qué estamos hablando cuando decimos la misión del discípulo. Si yo les pregunto a ustedes me van a decir, por ejemplo, qué es evangelizar, qué es ganar al mundo. La misión del discípulo es llevar el evangelio del Señor a todos los lugares, y vamos a comenzar a compartir una serie de pasajes bíblicos que nos hablan de esa misión, ¿verdad?, del discípulo. Entonces, el pasaje más conocido que nosotros tenemos es el de Mateo 28, versículos 19 y 20. Me gusta usar los dos versículos, no solamente el 19, sino también el 20, porque el mandato del Señor no solamente es lo que está en el 19, también es lo que está en el 20. Entonces, en Mateo 28, 19 y 20, el Señor le dice a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa palabra naciones en el original es etnias, es decir, de todas las razas, chinos, afroamericanos, africanos, ingleses, hispanos, etcétera, de todas. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la primera parte. Esa es la primera parte, no es toda la misión, no es todo el mandato, es la primera parte. Aquí está la segunda parte. Y esta es importante, porque en la primera parte nos dice que vayamos a hacer discípulos. Pero en la segunda parte nos dice cómo es que se hacen los discípulos. Dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, es decir, lo que hará posible que esa misión se lleve a cabo, lo que hará posible. Y tengan seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Así que tenemos un mandato, tenemos el método. El mandato: hagan discípulos. El método: enséñenles. Y el medio: Jesús. Yo estoy con ustedes. El Señor está con nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Pero creo que hay algo más que podemos decir sobre este pasaje, ¿verdad? Por lo tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que podemos decir sobre este pasaje también es que esa palabra vayan, que la traduce así la versión Nueva Traducción Viviente, otras versiones la traducen id. En algunas versiones, y más que todo en las versiones que toman literalmente los textos, la palabra allí dice yendo. Yendo. Ese es un tiempo de un verbo y se llama presente continuo. Presente continuo es el tiempo que se refiere a una acción que se está haciendo en el presente, pero se está haciendo constantemente. Yo estoy hablando, ¿verdad? Yo estoy jugando y estoy haciendo la acción. Entonces aquí el Señor dice: así que manténganse yendo, manténganse haciendo discípulos. Es una acción que se debe de estar haciendo constantemente. Así que tenemos una misión, nos está diciendo cómo debemos hacerla, nos está diciendo que Él está presente para hacerla y nos está diciendo que esa misión debe de hacerse constantemente. Constantemente. Entonces dice:
vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La Iglesia del Nazareno, que es la denominación a la que ustedes, al igual que yo, pertenecemos, reflexiona en esa frase, vayan y hagan discípulos. Y a partir de nuestra doctrina de la entera santificación, que es la predicación del llamado que Dios hace a que vivamos vidas en semejanza a Jesús, formula una declaración entonces. Y dice, haced discípulos semejantes a Cristo. Es decir, como nazarenos reflexionamos en esa frase, vayan y hagan discípulos. Muy bien, pues iremos a ser discípulos, pero somos una iglesia de santidad, entonces nuestros discípulos, ¿verdad?, van a ser discípulos que vivirán vidas en santidad, es decir, vidas en semejanza a Cristo. De esos discípulos es los que queremos en la iglesia. Discípulos que vivan vidas en semejanza a Jesús. Entonces, nuestra misión es hacer discípulos semejantes a Cristo. Y eso puede entenderse de la siguiente manera. Hacer discípulos semejantes a Cristo significa construir en las personas la vida, el pensamiento y el carácter de Cristo. Esa es mi misión. Como miembro de la iglesia de Mount Prospect, mi misión es servir. Mi misión es trabajar para que la vida de Cristian se convierta en una vida semejante a la de Jesús. Es decir, que Él pueda pensar como Jesús, que Él pueda vivir como Jesús vivió, que Él pueda hablar como Jesús habló, que Él pueda tratar a las personas como Jesús las trató. Esa es nuestra misión. Y aquí está nuestra misión formulada en una declaración. Nuestra misión como cristianos, como discípulos de Jesús, nuestra misión es alcanzar a los perdidos, pero no solamente alcanzarlos, porque si no tendremos un montón de perdidos alcanzados, ¿verdad? En la iglesia. No solo queremos alcanzarlo. ¿Vieran cómo cuesta pastorear una iglesia con perdidos alcanzados? No solo queremos perdidos alcanzados, no. Queremos alcanzar a los perdidos y construir en ellos la vida, el pensamiento y el carácter de Cristo. ¿Se pueden imaginar ustedes una iglesia donde las personas vivan como Jesús vive? ¿Piensen como Jesús piensa? ¿Tengan el carácter que Jesús tiene? Esa es una iglesia poderosa. Y esa es una iglesia que está cumpliendo a cabalidad la misión de hacer discípulos semejantes a Cristo. Así que no solo los ganen, dice el Señor, ¿verdad? No solo los salven, hagan los discípulos. Pero, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, después de pensar en todo esto de la misión, podemos decir que nuestro comienzo para lograr esa misión es dos cosas aquí. Testificar y evangelizar a los no convertidos. Testificar y evangelizar a los no convertidos. Dos cosas. Testificar, evangelizar. Pero ahora hay que reflexionar un poco en cada una de estas dos cosas. Primeramente, testificar. ¿Qué significa testificar?
Creo que testificar, en primer lugar, implica vivir tal y como Jesús vivió. De ese modo, mostramos al mundo su carácter amoroso. Estoy dando testimonio de la realidad cristiana. Estoy dando testimonio de que Jesús es real, de que vino, de que murió y de que resucitó a través de mi manera de vivir. Y es bíblico decir que las personas pueden ser ganadas y discipuladas con nuestra manera de vivir. Con nuestra manera de vivir. Hay personas a las que nunca olvidaremos jamás en nuestras vidas por su impacto que tuvieron en nosotros, por su manera de vivir su fe. Eso es testificar. Es bíblico pensar que los perdidos pueden ser ganados a través de nuestro testimonio. Pedro pensó en eso cuando estaba instruyendo a las esposas de las iglesias del primer siglo. Y miren lo que les dice. De la misma manera, ustedes, esposas, lo cual aplica también a un esposo que puede estar casado con una mujer que no es cristiana, ¿verdad? Es el mismo principio. Pero dice, de la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de su esposo. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia le predican, ¿verdad? Al hermanito, al esposo le predican, pero no, yo no quiero saber nada de la iglesia. Pero Pedro está diciendo, pero ustedes sométanse a la autoridad de su esposo, porque aun cuando el esposo no haga caso a la predicación del evangelio, dice, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Y ellos serán ganados. Así como muchas veces hay personas que son piedra de tropiezo para que otros se conviertan, porque yo tuve un caso así de un señor que se estaba muriendo y ya para morir se aceptó a Jesús. Y le dijo al pastor, mire pastor, desde que acepté a Jesús he sentido una paz en mi corazón y sé que al partir de este mundo me voy a ir con Dios. Lamento no haber aceptado a Jesús desde hace muchos años atrás, pero ¿sabe por qué no lo hice? A ver, ¿por qué, hermano? ¿Por qué creen ustedes? Por el mal testimonio de la esposa. Pero eso se puede revertir cuando hacemos lo contrario. Cuando la esposa es una mujer que vive como las grandes mujeres de Dios, dice que el esposo puede ser ganado sin palabras. ¿Se dan cuenta cómo el testimonio puede impactar la vida de una persona? Entonces, si queremos hacer discípulos, comenzamos a dar un buen testimonio. Testificar también creo que implica, claro está, explicar a las personas quién es Jesús y lo que hizo por todo el mundo. Hay que explicarles, ¿verdad? Hay que hablarles de Jesús. ¿Quién fue? ¿Y qué fue lo que hizo? Así. Ahora, para explicar quién fue Jesús, hay que haber tenido un encuentro personal con Jesús primero. Hay que conocer a Jesús. Porque yo no puedo decirles, miren hermano, les voy a contar de la vida de Cristian. ¿Pero qué puedo decir de Cristian si yo no lo conozco? Pero si yo lo conozco, tengo algo que decir de él. Entonces necesitamos primeramente conocer a Jesús, aprender de Jesús. Necesitamos también llevar una vida de devoción a Dios. Hay que hacer de la oración un hábito para nuestras vidas. Hay que leer la Biblia, hay que servir en la iglesia,
hay que venir a los cultos, asistir a las reuniones. Entonces todo eso me está llevando a una experiencia más profunda con Jesús. Me lleva a conocer más la obra de Jesús, qué fue lo que Jesús hizo, qué era lo que Él predicaba, quién es Él. Entonces necesitamos una vida de devoción, necesitamos un encuentro personal con Jesucristo. Miren que el apóstol Pedro reflexiona en esto y nos instruye diciendo, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para responder a todo el que les pide explicaciones sobre la esperanza que tienen ustedes. Siempre, como dicen por allá, con el machete desenvainado. Siempre. Es lo que dice. Estén siempre listos para responder cuando les pidan que les expliquen quién es Jesús y qué es lo que ha hecho. Estén siempre listos, dice. Entonces tenemos, en primer lugar, que testificar es vivir como Jesús vivió. En segundo lugar, dar testimonio, ¿verdad? En segundo lugar, dijimos que testificar es explicarle a las personas quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Y ahora vemos, en tercer lugar, que testificar es invitar a las personas a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Invitamos a las personas a que tomen la decisión de reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida y como aquel que va a ser el que guiará desde ahora en adelante sus vidas. Ahí tenemos entonces lo que es testificar, ¿verdad? Pero este comienzo hacia el cumplimiento de la misión no solamente se lleva a cabo por el testificar, sino también por el evangelizar. Pero son dos cosas distintas y que a veces nosotros las asumimos como la misma cosa, ¿verdad? Pero tienen su leve diferencia o variación, aunque están íntimamente relacionadas, por supuesto. Entonces, testificar es el comienzo y ahora decimos evangelizar a los no convertidos. ¿Qué significa, pues, evangelizar? Bueno, evangelizar, hermanos, es todo lo anterior. Todo lo que ya dijimos. Evangelizar es testificar. Vivir una vida como la de Jesús para dar testimonio de tu fe. Es explicarle a las personas quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Es invitar a las personas a aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, evangelizar es las tres cosas, pero además de eso, evangelizar es caminar, peregrinar, acompañar a los nuevos en su crecimiento espiritual, en su vida cristiana. Ahí lo tenemos. Acompañar al nuevo creyente en su crecimiento espiritual. Discipularlo y capacitarlo
para que sirva en la iglesia de Cristo. Y este no es la misión del pastor solamente. Es la misión de los discípulos. Es decir, como parte de este proyecto de Dios, como discípulo de Jesús, con lo que yo hago en la iglesia, aporto al crecimiento espiritual, al discipulado de la persona, a la capacitación de la persona. Lo que sea que hagas, abona a este proyecto, aporta a este proyecto. Y de esa manera estás acompañando el crecimiento espiritual de las personas. A esto debemos añadir, por supuesto, lo más importante, el acompañamiento personal. Tienes que estar allí con esa persona. Estar allí cuando cae. Estar allí cuando no entiende cosas. No para darle las respuestas acertadas a lo que no entiende, pero para ayudarlo a procesar un poco. Tienes que estar allí cuando llora, como los bebés que lloran y ahí están los papás. Tienes que estar presente en la vida de esa persona. No cometamos el error de, bueno, ya ganamos a una persona, ¿verdad? Entonces ahora se lo traemos al pastor o se lo traemos a los líderes. No, porque ¿qué tal si esa persona vino a la iglesia a través de usted? ¿Quién es el más indicado para peregrinar con esa persona? El que está más cerca es usted. Por eso es que estamos diciendo que la misión no se limita al pastor, no se limita al liderazgo, la misión es de todos. Y todos desde nuestra trinchera apoyamos ese esfuerzo, lo que sea que hagas, porque cuando estás cantando, estás ministrando un corazón, estás ayudando a esa persona a sanar heridas y a construir en él el carácter de Jesús. Estás ayudando a su crecimiento espiritual, pero también lo haces cuando estás ahí con esa persona con una llamada de teléfono. Cuando estás visitándolo. Cuando oras por él. Así es que se hacen los discípulos. No es una cosa de... Ninguno de ustedes ha crecido por arte de magia. Ha habido gente que se ha esforzado para enseñarles. Ha habido gente que ha orado por ustedes. Ha habido gente que ha estado allí animándolos. Así es que se crece. Entonces, evangelizar es todo lo anterior, como ya dijimos, ¿verdad? Desde que lo ganas con tu testimonio, explicándole quién es Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora acompañándolos, caminando con ellos, peregrinando con ellos, capacitándolos. Así es como evangelizamos. Bien, hasta ahí estamos con el asunto de la misión, ¿verdad? Ahora, esta misión tiene desafíos. No es fácil. No es nada fácil. Cuesta. Pero me gusta tanto esta canción de Steve Green. ¿Lo han escuchado? ¿Conocen ustedes a Steve Green? Steve Green. ¿Nadie? Bueno. Qué pena, ¿verdad? Bueno, ya ustedes son más modernos que yo. Ahí búsquenlo. Él escribe himnos y canta himnos. Me gustan mucho los himnos. Tienen mucha esencia en lo que dicen. Steve Green, como de verde. Steve Green. Hay un himno que dice: toma la cruz de Cristo. Un precio habrá, dice. Todo darle a Dios.
Así es. Solo así funciona la misión, dándole todo a Dios. Pero hay una parte de la canción que dice, tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos preparó. Dios nos llama y cuando Él nos llama, debemos obedecer. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Si Dios te está llamando a algo y eso te va a llevar a hacer un ajuste de horarios en tu trabajo, hazlo. No seas como Jonás. No seas como Jonás. Pero ahí están los desafíos. Hay desafíos. Todos vamos a enfrentar desafíos para poder llevar a cabo el cumplimiento de esta misión. Cualquier tipo de desafío. Ahora, los desafíos más comunes que nosotros vemos entre los creyentes es el temor. Es el temor. Y aquí les voy a pedir su ayuda para que no se duerman, que ustedes se ve que están bien despiertos. Sí, ese café estaba bueno. Piensen en esta pregunta. ¿Cuáles son algunos temores que impiden al cristiano testificar? Ahora ya entendemos qué es testificar, ¿verdad? Y evangelizar. ¿Cuáles son esos temores? Pero lo más importante es cómo venceríamos cada temor. Aquí tengo una lista y se las voy a compartir para que me ayuden a vencer estos temores. Temor número 1, la falta de conocimiento bíblico. Es que yo no sé nada de la Biblia. Es un temor, ¿verdad? Ya dijimos que el testimonio de vida es clave. Pero cuando no tenemos conocimiento bíblico, eso también nos detiene un poco y es un temor. Entonces, ¿cómo vencer la falta de conocimiento bíblico? A ver, dos hermanos ahí, hermanas. ¿Cómo vencer el temor por la falta de conocimiento bíblico? ¿Cómo lo vencería usted? Ahí está, ¿verdad? Bien facilito, la cosa es hacerlo. Solo así. No, que yo no sé nada de la Biblia. Ok, pero ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Estás viendo la escuela dominical? Bueno, no sé a cuántos les cayó aquí ya, ¿verdad? ¿Asistes a los estudios bíblicos entre semana? ¿Lees tu Biblia? Así es como se vence el temor. Si te llenas de la palabra de Dios, vas a tener palabra de Dios para hablar. Pero si no te llenas, no vas a hablar nada. Y vas a seguir todavía lidiando con tu temor. El estudio y la memorización de la Escritura. Les voy a ser honesto. Yo tengo una memoria de esas memorias que se llaman de corto alcance. De verdad, a mí se me olvidan las cosas. Al llegar a mi casa yo no voy a recordar dónde estuve hoy. A mí se me olvidan las cosas, yo no puedo memorizar. Entonces, yo no puedo memorizar las citas bíblicas. Mateo 28, 19, es la única que me sé. San Juan 3:16. Primera de Juan 1:9, y me sé los versículos. Jeremías 33:3. Lo mismo que ustedes se saben, ¿verdad? Pero cómo me cuesta memorizarme las citas bíblicas.
Pero a la gente no le importa la cita bíblica. Lo que le importa es el versículo. Y eso sí me los memorizo. Entonces mi problema es con los números. Siempre he tenido problemas con los números. Pero memorices el versículo. Si no se puede memorizar la cita bíblica, memorices el versículo. Y eso no solamente le va a ayudar a usted en su vida espiritual, sino que va a ir venciendo poco a poco el temor por la falta de conocimiento bíblico. Otro temor, no saber cómo hacerlo. O si nos encontramos a una persona a la que queremos ganar para Jesús y es nuestro amigo y está viniendo a la iglesia, pero ¿cómo lo guío ahora para que él pueda aceptar a Jesús y comenzar su peregrinaje espiritual? No saber cómo hacerlo, no saber qué decirle. No saber qué decir, no saber cómo hacerlo. ¿Cómo lo evangelizo? ¿Cómo se vence ese temor? Orando, muy bien. Evangelizando, ok. ¿Cómo hacerlo? Vi que traía una agua, esa va a ser para mí. Muchas gracias. Entonces, yo me encuentro, ¿verdad?, con una persona en el supermercado, o mi amigo, ¿verdad?, mi amigo cercano, y yo le quiero hacer la invitación para que acepte a Jesús, pero no sé ni por dónde empezar. No saber cómo hacerlo. Ese es un temor también y nos detiene. Pero eso se vence. Hay que aprender un plan. Y ahí está otra clase. La vamos a hacer por Zoom. Aprender un plan. Aprender un plan. Sí, hay una clasecita que yo les he enseñado a los hermanos de qué tienen que hacer para presentarle el plan de salvación a las personas. Y entonces, ustedes han escuchado, por ejemplo, el plan de las, ¿cómo se llama de las 7 reglas espirituales, ¿verdad? Algo así, ya no me acuerdo si son 7 o como 10, son 4, esa. Okay, ese es un plan muy sencillo. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerle ver a la persona que es pecadora y que necesita arrepentirse. Por ahí vamos. Y tengo que hacerle ver que Jesús murió por tus pecados y quiere darte perdón si tú te arrepientes. Y tengo que hacerle ver de que tienes que pedirle a Jesús que entre a tu corazón y que te salve. Entonces hay que tener un plan. Ese es solo un ejemplo, pero usted puede diseñar su propio plan. Y por cierto, este plan también incluye, creo, la oración de confesión. Entonces, no sé cómo hacerlo. Ese temor se vence diseñando un plan, teniendo un plan. ¿Cómo presentar a Jesús? Otro temor, la falta de entrenamiento. No estamos capacitados para testificar y evangelizar. No podemos cumplir con la misión porque no tenemos entrenamiento y no hay quien nos pueda entrenar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vencer ese temor? No estamos entrenados y no hay quien nos entrene. Ok, hay que seguir viniendo a la escuela dominical, dice la hermana. A veces no tenemos los maestros que necesitamos para que nos eduquen. No creo que sea el caso con ustedes aquí. Pero cuando no hay personas que nos puedan enseñar, podemos buscar un modelo.
una persona experimentada. Un ejemplo. Alguien de quien yo voy a aprender cómo compartir a Jesús. Pues yo no sé hacerlo y no estoy entrenado para hacerlo, pero me voy a fijar cómo lo hace el hermano Celso. Experiencia con un modelo. Y me lo voy a pegar porque quiero aprender y él es bueno para eso. Quizás no voy a ser tan bueno como él presenta el evangelio a las personas, como él discipula a la gente. Quizás no voy a ser tan bueno para todo eso, pero voy a aprender. Y voy a ser mejor de lo que fui antes de que siguiera un modelo. Otro temor, la posibilidad de fracaso. Tenemos miedo que nos rechacen, ¿verdad? Que las personas nos digan que no, o no quiero escuchar, etcétera. Posibilidad del fracaso. ¿Qué hacemos frente a ese temor? ¿Cómo podemos trabajar ese temor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se vence ese temor? Diga, hermana, usted, que muy participativa. Porque ahí es donde yo fracaso. Oh, para eso estoy aquí, dígame, ¿verdad? Para que me diga cómo. Tengo miedo al fracaso. No va a servir de nada, etc. ¿Saben qué se me ocurre decirles en primer lugar? Siempre que se comparte el evangelio, se siembra la semilla. En ese sentido no hay fracaso. Pero si tenemos la idea de fracaso, de que vamos a fracasar, entonces busquemos alternativas posibles que puedan garantizarnos no fracasar. Busquemos las mejores alternativas. Y por supuesto, hay que tener disposición al fracaso. Un temor más, la desaprobación social. Eso está de moda en estos tiempos. Si usted dice, no, es que Dios creó hombre y mujer y no creó homosexuales o lesbianas, entonces yo no acepto el matrimonio gay, entonces le van a decir a usted que es un retrasado, ¿verdad? Que es un cavernícola, que no se ha actualizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha desaprobación hacia los valores y los principios cristianos en tiempos como este. Y el mundo se está idiotizando tanto que uno se queda sorprendido, ¿verdad? Una desaprobación social hacia nosotros sin sentido, sin sentido. Ustedes han escuchado hablar de los premios que está recibiendo este señor Bad Bunny, y gracias a Dios nunca he escuchado ni una canción de ese hombre, con solo los títulos que aparecen ahí, ni canta, dice el hermano, ¿verdad? Se me hace algo. Y los medios de comunicación promocionando todo eso, pareciera como que si lo que quieren es idiotizar a la gente. Idiotizar a la gente y hacernos ver a los que tenemos verdades concretas como tontos, ignorantes, atrasados. Esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros venimos con nuestro proyecto misionero de alcanzar a las personas para Cristo y formar en ellos el carácter, la vida y la semejanza de Jesús, tenemos desaprobación. ¿Y qué podemos hacer frente a esa desaprobación social? ¿Cómo vencer ese temor a que seremos rechazados por nuestra forma de pensar? Es muy sencillo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque de por sí es la llenura del Espíritu Santo la que nos da el poder.
para dar testimonio a pesar de la desaprobación social. Siguiente temor, la vergüenza. Nos avergonzamos, ¿verdad? Escondemos la Biblia. O ni tan siquiera decimos que somos cristianos. Entonces hay cierta vergüenza de compartir de nuestra fe por lo que nos van a decir, o porque no queremos incomodar, etc. Pero hay cierta vergüenza. ¿Cómo se vence la vergüenza? Les voy a dar un argumento bíblico. La vergüenza se vence con una experiencia real de salvación. Porque Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Que una persona llegue al punto de decir, a mí no me da pena decir que soy cristiano. A mí no me da vergüenza invitar a la gente a la iglesia. ¿Por qué voy a tener vergüenza de eso? ¿Por qué? Dice él. Porque es poder para salvar a los perdidos. Entonces Pablo tenía una experiencia personal, íntima con Jesús. Había nacido de verdad de nuevo. Bueno, en resumen, el temor es algo natural. En todos aquellos que nos adentramos a este proyecto misionero de hacer discípulos semejantes a Cristo. De por sí, la palabra mártir en el Nuevo Testamento viene de una raíz de la palabra testificar. O sea, hay cierta relación entre ser un mártir y ser un testigo. Por eso dice aquí que el testificar y el martirio crean la misma reacción emocional de temor. El cristiano testifica a pesar del temor. Una vez leí una frase de Rick Warren en su libro Liderazgo con propósito. Él hablaba acerca del valor y decía que el valor no es la ausencia de miedo. Valor es hacer las cosas a pesar del miedo que siento. Y el testigo cristiano testifica y evangeliza a pesar de que tiene temor. Entonces, si hemos dado respuesta a algunos temores, lo más seguro es que siempre vamos a sentir algún temor. Pero debemos de testificar y evangelizar a pesar del temor. Porque el verdadero discípulo de Jesús es aquel que, aquí viene lo importante, por amor a su Señor, el amor todo lo puede, por amor a su Señor enfrenta en el poder del Espíritu Santo, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, todo desafío en su misión. Y con gran compromiso testifica de Cristo en palabra y acción, invitando al mundo no convertido a aceptar a Jesús como su Salvador y a servirle. Para pensar un buen rato en eso, ¿verdad? Es verdadero discípulo. Por amor a su Señor. Y en el poder del Espíritu Santo, enfrenta todo desafío y con compromiso testifica. En palabra y acción. E invita al mundo no convertido a reconocer a Jesús como Salvador.
y a servirle. Estas dos palabras, palabra y acción, me llevan a la última parte de esta clase. Palabra y acción. Eso es fundamental en la misión del discípulo. Y creo que viene resumiendo todo lo que hemos dicho hasta este momento. Necesitamos construir una comunidad de fe, una iglesia que proclame, como ya lo dijimos, que proclame sin temor, que hable de Jesús sin temor, que explique a la gente quién es Jesús, que explique a la gente qué hizo Jesús, que hable de la palabra de Dios, que comparta lo que conoce del Señor, proclamación, pero también debe ser una comunidad de fe, de acción. De acción. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús fue un hombre que proclamó, pero también fue el Hijo de Dios que actuó. Miren lo que dice aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estas fueron sus palabras cuando estaba en la sinagoga leyendo una profecía de él mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Proclamación. ¿Se fijaron? Proclamación. Porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Aquí viene lo otro. Dar vista a los ciegos. Acción. A poner en libertad a los oprimidos. Acción. A anunciar el año favorable del Señor. Proclamación. Eso hacía Jesús siempre. Jesús predicaba, pero sanaba a los enfermos. Jesús llamaba a las personas al arrepentimiento, pero les daba de comer. Proclamación, acción. El cumplimiento de nuestra misión como discípulos del Señor debe llevarse a cabo predicando y actuando. Voy a terminar con esta cita, que este es otro hermano de apellido Green, Michael Green. Él dice esto: necesitamos una presentación de la fe cristiana en palabra y acción, que sea reflexiva, sostenida y pertinente, encarnada por una iglesia local, afectuosa, acción, piadosa, acción, viva, acción, que se interese de veras por su comunidad en todos los órdenes. Así es. Hay que actuar porque si hay una persona necesitada que nosotros podemos ayudar, pero si solo le decimos que Dios le bendiga, entonces estamos llevando nuestra misión a una evangelización de proclamación. Y necesitamos sacrificarnos para mover nuestra misión a la acción. En la Iglesia del Nazareno hay un ministerio misionero que lleva a cabo obras de caridad en el mundo. Ministerios nazarenos de compasión. Porque la Iglesia ha entendido que la proclamación debe ir acompañada de la acción, de la misericordia, de la piedad, etc. Bueno, entonces, este es todo de mi parte en cuanto a la clase.
ahora les toca a ustedes. ¿Cómo van a responder a la enseñanza? ¿Solo se la van a guardar? ¿O van a responder con un compromiso? Y decir, Señor, pues escuché lo que el hermano Ezequiel